¡Kiwi! Hola queridos exploradores del mundo lúdico, yo soy Cris y hoy en el canal de Bichos Lúdicos os traemos una recopilación de los juegos más bonitos de nuestra ludoteca. ¿Queréis saber cuál es nuestra selección de juegos? ¡Ti, ti, 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 tiri, tiri! El primer juego que os traemos es Renatur. En Renatur debemos ayudar a la naturaleza a volver a su estado original. ¿Y esto en qué se traduce? Pues es un juego de control de áreas con la peculiaridad que utiliza la mecánica del dominó, de hecho usa fichas de dominó para ir creando las distintas áreas. Tendremos preciosísimas fichas de dominó de madera con distintos tipos de animalitos que tendremos que ir colocando a lo largo de un arroyo. Y dispondremos de distintos tipos de vegetación que no son más que fichas de madera de distintos tamaños para ir colocándolas estratégicamente e ir consiguiendo puntos a la hora de colocarlo y puntos a la hora de cerrar las áreas dependiendo de si tenemos mayoría o no. Es muy original en el tema de que siendo un juego de control de áreas funciona perfectamente a dos. Es un juego que se clasifica dentro de la categoría de familiar, de hecho está recomendado a partir de 8 años, sin embargo, en contra de lo que suele suceder en los juegos familiares, tiene bastante interacción. Lo tenemos aquí, no porque nos encante la mecánica del control de áreas, sino porque es un juego preciosísimo y de hecho, no sé actualmente, pero nosotros lo pillamos en una época que lo estaban saldando, o sea, se encontraba muy bien de precio. El siguiente juego es Takenoko. Takenoko fue de nuestros primeros juegos en la ludoteca que nos sirvió para introducirnos en este maravilloso mundo. Es una delicia, preciosísimo. ¿Y en qué consiste? Bueno, su historia es que el emperador de China, para afianzar las buenas relaciones después de muchos años de guerra con Japón, le regaló un oso panda que simboliza, es el símbolo de la paz y un animal sagrado. Y entonces nosotros tenemos la maravillosa, más que maravillosa, la complicada misión que nos ha encomendado el emperador japonés de cuidar al panda. Y para eso tenemos que crear un jardín de bambús con diferentes tipos de bambú. ¿Y esto en qué se traduce? En un juego de colocación de losetas y consecución de objetivos. Tendremos que ir colocando hasta 3 tipos de losetas que representan los 3 tipos de bambú que tendremos que ir cultivando para que el panda esté contento. Tendremos que ir regando dichos terrenos para que crezca el bambú. Para ello disponemos de 2 miniaturas que son una preciosidad, la del jardinero y la del oso panda. El jardinero lo moveremos para que crezca el bambú y el oso panda para que se lo vaya comiendo, y así iremos consiguiendo los objetivos que nos marcan las cartas, que son pues tipos de bambú verde, de 2 alturas, de 3 alturas. Tiene luego un puntito de azar porque disponemos de un dado que te irá dando acciones o quitando acciones. Un juego súper sencillito que no tiene solitario, es de 2 a 4 jugadores, si no lo hemos dicho, y súper recomendable y toda una delicia desplegado en mesa. Nuestro siguiente juego que os hemos elegido es Forgarden. Forgarden es un juego cuyo objetivo es conseguir el mayor número de puntos posible al final de la partida. Para ello tendrás que ir conformando un paisaje jugando cartas. Y para jugar esas cartas necesitarás cumplir una serie de requisitos que no son más que recursos. ¿Y cómo se consiguen recursos? Esos recursos, pues ahí es donde viene la originalidad del juego. Disponemos de una pagoda en 3 dimensiones que va girando. Esa pagoda tiene como 4 pisos y en función de la cara que tú tengas, porque la pagoda va girando, y entonces en función de la cara que a ti te quede, ¿no?, visible, obtendrás los recursos que vienen. ¿Y cómo se gira la pagoda? En función de las cartas que tú vayas jugando, que te permitirá girarla pues una vuelta hacia la derecha, hacia la izquierda.
Un juego muy original. Es un juego que ha conseguido, tiene varios sellos de haber conseguido algún premio, que no sé muy bien, del 2018. Y tiene el sello de juego esencial del Dice Tower. Por los que no lo conozcáis, os metemos esta curiosidad. Dice Tower es un famosísimo canal de juegos de mesa, creemos que estadounidense, que tiene miles de seguidores y que es un referente en los juegos de mesa. Es un juego muy sencillo que ciertamente, si ya tenéis mucho bagaje en el mundo de los juegos de mesa, se os quedará cortito, pero está muy bien para introducir en los juegos de mesa. Nuestro siguiente juego es Pradera. Bueno, se me ponen ojitos de amor porque este juego está en el top actual de mi vida de los juegos. Pradera es una delicia auténtica. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues tendréis que ir creando para conseguir. También es un juego en el que gana quien más puntos tenga al final de la partida, y para ello tendréis que ir jugando cartas y conformando una especie de paisaje. En realidad representáis observadores de la naturaleza, que vais dando un paseo y tal, pero no es más que coger cartas de un mercado central y ponerlos en tu zona de juego. Lo chulo del juego es que tú tienes que ir conformando una base con una serie de terrenos que son pues mar, agua, pradera, bosque, y sobre esos terrenos ir jugando los animales. Para ello deberéis tendréis que tener visibles los símbolos de las cartas que requieren las cartas siguientes que vas a poner. Y me he liado como una cosa mala. Vale. Es un juego, un trabajo documental brutal, porque dispone de casi 200 cartas que son únicas, y para cada tipo de animal que viene en las cartas te pone los requisitos de colocación, pero que se adecúan a la realidad. Por ejemplo, si vas a poner una rana, pues la rana tendrá el tipo de terreno que le corresponde en la vida real vivir a la rana y que come insectos. Entonces tendrás que cumplir ese tipo de terreno con ese insecto. Trae además el juego un apéndice, como un libro, explicándote cada una de las cartas del juego. A nivel temático documental es una brutalidad. En mesa es precioso, trae unos dispensadores de cartas que están separadas por cada una de las estaciones del año. Trae también una serie de sobres que debes ir abriendo según la época del año que te marca, aunque bueno, las puedes abrir al principio porque tampoco es nada, son cartas nuevas, no os estamos haciendo spoiler, ¿vale? Y luego han sacado una expansión que se llama Río Abajo, que incorpora tableros adicionales, cartas adicionales, con nuevos símbolos, con nuevos objetivos. No es necesaria, pero sí que le da un puntito de mayor rejugabilidad al juego. Es un juego que apenas tiene interacción, aunque sí que incorpora un tablero en el que lucharéis por conseguir una serie de objetivos, por los cuales obtendréis puntos el primero que los vaya consiguiendo. Y con nuestro siguiente juego desplegamos las alas, ya sean de pájaros o de dragones, para dar rienda suelta a nuestra imaginación. ¿Y de qué estamos hablando? Pues del archiconocido Wingspan y la nueva novedad, claro, si no, no sería novedad, Wingspan. ¿De qué va esto? Pues en ambos casos se tratan de juegos de Javi. Es que yo con esto que no. A ver, no, ya déjalo, venga. Ambos juegos son una delicia en cuanto a componentes. Creo que son los componentes más bonitos que tenemos en la ludoteca. ¿Y en qué consiste? Son juegos que permiten ambos jugar en modo solitario y tienen una mecánica principal de motor de cartas. Tendréis que ir jugando ya sean aves o dragones, colocándolas en su hábitat
y activando los poderes que dan cada una de las cartas. En Wingspan en las cartas representaremos pájaros, una temática más realista. Y en Wingspan, aunque es una temática fantástica, se la han currado de una manera porque cada una de las cartas tiene un dragón diferente, con la historia. Wingspan le da una vuelta de tuerca a Wingspan en el sentido de que en el primero tú podías colocar directamente los pájaros en su hábitat, sin embargo para los dragones tendrás que ir construyendo y excavando previamente su cueva, o sea, le da un puntito más de profundidad al juego. Si nos preguntáis con cuál nos quedamos y si son compatibles, a ver, nosotros los vamos a tener y nos vamos a quedar con los dos porque es que son dos joyas. Es verdad que en cuanto a mecánica, Wingspan ya tiene una vueltita de tuerca y han limado cosas que a lo mejor en Wingspan se podían quedar cortas, pero es que a nivel temático los pájaros son una preciosidad para el que le guste la temática de pájaros. También es verdad que en Wingspan han sacado un juego independiente que es exclusivo a 2 jugadores y la verdad es que también pule algunas cosas cortas que se podían quedar en Wingspan. Igual que pasaba en Splendor, que sacaron una versión que mejoró a 2 la versión básica, pues Wingspan ha hecho lo mismo. O sea que si vais a jugar a 2 jugadores, casi que os recomendamos mejor la expansión de Asia, que es exclusiva que es autojugable, no es una expansión. Se llama expansión porque amplía el juego base hasta 7 jugadores, pero es un juego autojugable para 2. Y bueno, nosotros también tenemos la expansión de Oceanía, que lo que trae son más cartas, algún recurso nuevo, pero para nada necesaria. Y con nuestro siguiente juego, prepárate para soñar, porque no es más que Dream Escape. Dream Escape es un juego que compramos de importación porque nos llamó mucho la atención su estética. Es un juego abstracto de construcción de patrones, en el que tendrás que irte moviendo por las distintas áreas de un tablero central con un muñequito que es una preciosidad que se llama el soñador, pero dispondrás de otro personaje que se llama Pesadillas, que no te lo pondrá nada fácil. Dream Escape resulta, por las mecánicas que tiene, resulta al final un juego largo y para nuestro gusto farragoso, un poquito complicado, no apto para todos los públicos. Pero se dice en los foros que ha sido el precursor del Harmonix, que está muy de moda porque es una novedad que está arrasando. Personalmente Harmonix nos ha enamorado porque simplifica esas cositas que no acabamos de ver en Dream Escape. El arte es una maravilla, es una preciosidad. Y la verdad que es que podemos resumirlo como una mezcla de Cascadia, que nos encanta, y de Azul, en el tema de ir disponiendo de las fichas en el tablero. Nuestro siguiente juego, a ver, es archiconocido, pero no podía faltar en esta recopilación de juegos bonitos, porque es que es una auténtica preciosidad. Nosotros tenemos la edición de coleccionista, deluxe, que viene con esto. ¿Y en qué se diferencia de la edición retail o normal? Pues que trae las monedas metálicas, que os las enseñamos en el vídeo, y traía una serie de cartas adicionales, ¿no, Javi? Everdell es una maravilla visual, mecánicamente es una colocación de trabajadores y gestión de recursos que se desarrolla a lo largo de 3 rondas, que representan 3 estaciones del año. Una vez que pasemos el otoño, termina la partida y ganará quien más puntos tenga. Para ello tendremos que ir jugando cartas en nuestra zona de juego que representan la construcción de una ciudad. Jugaremos cartas de animalitos, de criaturas, y cartas de ubicaciones.
con la peculiaridad que si juegas una carta de ubicación te puedes llevar el animalito asociado de manera gratuita. Es que Everdell a nivel estético, bueno, a nivel mecánico funciona muy bien. Es bonito a rabiar en cuanto a ilustraciones de cartas, súper preciosas. El árbol en 3D, que es una maravilla, pero a nivel práctico no. No, porque tienes que andar montándolo, no lo puedes guardar montado. Es verdad que luego tampoco sirve para mucho. Pones las cartas de objetivo que te quedan planas y no las ves. En fin, le da una sobreproducción no necesaria, pero bueno, agradable a la vista. Y de Everdell os podemos decir que los que sean muy fanáticos, existen muchísimas expansiones que no están nada bien de precio porque salen muy caras, y nosotros la verdad que es que no tenemos ninguna. Nosotros con el juego base nos sobra y nos basta. De las pocas cosas que en las que no hemos sido muy completistas. Everdell. Y volvemos a los dragones con Flamecraft. En Flamecraft representamos a guardallamas. ¿Y qué es eso? No son más que personas especialistas en hablar con los dragones, lanzarles encantamientos y buscarle el hogar más adecuado en las tiendas de la ciudad. Porque en este juego los dragones son adorables artesanos que crean cosas maravillosas con sus llamas. ¿Y en qué se traduce este juego? Pues no es más que un colocación de trabajadores, mejor un colocación de trabajador, porque dispones de un único trabajador que está representado en forma de meeple de dragón, y tendrás que ir asignando dicho trabajador en las distintas tiendas que vienen representados en el tablero, que en este caso no es un tablero sino un precioso tapete de neopreno, para ir consiguiendo recursos y creando más tiendas y consiguiendo objetivos. Esto a nivel artístico es una auténtica maravilla. Nosotros tenemos la edición básica porque por el precio que salió en tiendas, que era no más de 30 euros, incluso menos, es un auténtico regalo. Lo que pasa que la edición deluxe traía los recursos de maderita y me parece que las monedas metálicas, pero es verdad que el precio subía hasta 100 euros y no compensa, o sea, no me sale la palabra, no es proporcional la subida de precio a lo que te ofrecía, porque además se pueden conseguir dichos recursos, creo que de manera, bueno, o con la 3D, o lo podéis conseguir en tiendas aparte. Pero por la versión básica, como decimos, es súper recomendable porque es un auténtico regalo para lo que ofrece. Nuestro siguiente juego es Green Forest. Green Forest es un juego que compramos porque lo quería y punto. No miramos si funcionaba 2, de qué iba, las mecánicas, la temática. Es verdad que lo compramos casi al principio de empezar nuestra colección, en un Black Friday, se me antojó, estaba de oferta y lo vi bonito y no hay más. Entonces está aquí precisamente por bonito, no porque nos haya cuadrado como juego. Porque, bueno, principalmente porque no funciona 2. ¿Y de qué va Green Forest? Bajo la apariencia de un dulce cuento infantil de los hermanos Green se esconde un juego de movimiento oculto con mucho puteillo y de construcción de casas. ¿Por qué? Porque en este juego representamos a los sobrinos de los 3 cerditos que tendrán que ser los primeros en construir sus 3 casas para llevarse la fortuna de la herencia. Es un producto que salió de un kit starter, por lo tanto tiene unos componentes brutales, tiene muchísimas minis de los distintos monstruos de los cuentos, tiene los insertos de Game Trade, que es una empresa especializada en hacer insertos adaptados a cada uno de los juegos, los particulariza, y es un juego
superproducido. ¿Por qué? Porque es que no eran necesarias dichas producciones para que el juego funcionara o dejara de funcionar. No le aporta nada al juego. Es más, las minis casi no salen en el juego porque solo las tienes que poner en el tablero cuando cojas una carta que te indica la acción de ese personaje y prácticamente salen poco. Por eso hablamos de la sobreproducción totalmente innecesaria. Bonito, sí, precioso, también. ¿A nosotros nos ha cuadrado? No, pero se queda. Nuestro siguiente juego, Creature Comforts. En Creature Comforts representas a una familia de criaturas del bosque que tienen que preparar su hogar de cara al invierno. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en una colocación de trabajadores, porque es una colocación de trabajadores donde tú tienes que ir colocando los distintos miembros de tu familia en distintas localizaciones para ir consiguiendo acciones. Tiene también gestión de dados, en el que tiene la peculiaridad de que hay dados asignados de tu color para cada uno de los jugadores, pero luego hay una serie de dados comunes que usan todos los jugadores en su turno. Tendrás que ir haciendo un set collection de cartas para conseguir el máximo número de puntos al final de la partida. Es un juego que funciona perfectamente a 2, pero en el que encontramos una pequeña pega a partir de 3-4 jugadores, y es que tiene unos entreturnos larguísimos porque tienes que ir colocando muchos meeples, haciendo muchas acciones y se hace muy tedioso. Entonces es recomendado a 2. Existe una versión también deluxe, nosotros tenemos la versión básica, en la que la versión deluxe pues trae monedas metálicas y los recursos de maderita. Una curiosidad que no sabemos si los que los tienen se han dado cuenta o lo han dicho en algún vídeo, nos dimos cuenta por casualidad, y es que tiene una serie de cartas, que os la mostramos en el vídeo, que hacen guiños a otros juegos de mesa. De hecho, tenemos una carta que viene el juego de Everdell, otra que viene el juego de Wingspan y otra que viene un juego de la propia editorial que también tenemos, que es Fossilis. Ya aprovechamos y os contamos que Fossilis también tiene una producción súper original, porque tienes que ir excavando para buscar huesos de dinosaurio. Entonces tiene como un tablero en 3D en el que los huecos están tapados en varios niveles por fichas de baquelita y tienes que ir encontrando los huesitos y cogerlos con una pinza para ir completando las cartas de objetivo. Súper original, y bueno, os lo comentamos por eso, porque ha salido en la carta y porque es de la misma colección que Creature Comforts, podemos decir. Y seguimos con Honey Bath. Honey Bath es una auténtica delicia. Aparte de ser una auténtica delicia, es un juego súper completo. En Honey Bath tendrás que gestionar tu colmena para sacar la máxima producción de la misma vendiendo distintos tipos de miel. Para ello tendrás que criar las abejas, alimentarlas, ir creando los distintos tipos de panales y luego vender la miel. Es un juego muy completo que no consideramos de iniciación porque tiene muchas mezclas de mecánicas. Tienes colocación de trabajadores, tienes colocación de losetas para ir haciendo las distintas colmenas, tienes un mini mercado de producción en el que van fluctuando el precio de la miel en función del momento en que tú la vendas. Tienes consecución de objetivos, que no es más que cumplimiento de pedidos, y es un juego que funciona perfectamente a 2. Es una maravilla. Los componentes que trae, los distintos tipos de miel, tenéis que tener cuidado, porque es que realmente cuando dice te lo comes, es que te lo comes. Si lo mezclaras en un bol con chuches, no distinguirías cuáles son los componentes del juego de la chuchería. Son preciosísimos. Y poco más. Bueno, y para el final os hemos dejado una pequeña sorpresa con el que pretendemos sorprenderos. Creemos que es un juego nada conocido,
De hecho, solo lo hemos visto en España en el canal de Una, a la que mandamos un besazo, que es nuestro... Bueno, que vamos a hablar de Una, que no sepáis. Y es Hickory Dickory, aunque aquí lo estáis leyendo en alemán, ¿no? Porque es verdad que es un juego que hemos comprado de importación. La versión inglesa se llama Hickory Dickory, que es la famosa canción infantil del reloj y los ratoncitos. Y precisamente de eso va, de un reloj y unos ratoncitos. Es una brutalidad este juego montado. Es un reloj no 3D, bueno, es un reloj de cuco en el que el autor quiso darle un protagonismo especial y en el que no fuera un mero elemento decorativo, sino que fuera parte de la mecánica del juego. Y de ahí que se utilice para que los ratoncitos, que son los protagonistas del juego, hagan sus acciones subiendo y bajando por dicho reloj para obtener los recursos. Es un juego totalmente independiente del idioma, excepto alguna carta con un pequeño texto, pero nada, no sé si es incluso la de ayuda. Es un juego independiente del idioma, con unos componentes brutales. El reloj de cuco trae los recursitos, vienen en unas fichas de baquelita, los ratones de madera son una preciosidad. A nivel estético, como decimos, es una maravilla, pero es un juego que a nivel mecánico funciona muy muy bien. Y comentaros que es de una editorial, Playhat Games, que tiene por norma tiene unas producciones muy bestiales, son muy muy top. De esta editorial nosotros tenemos 3 juegos más, que son Fábulas de Peluche, Tras la Caída y Forgotten Waters, que todos se caracterizan por no tener tableros, sino que son librojuegos. O sea, los tableros son, el libro hace las veces de tablero y en el que tienes que ir avanzando a lo largo de dicho libro. Tienen también muchas minis, unas ilustraciones preciosas. Y bueno, no vamos a entrar a enrollarnos más, pero si os gusta el estilo de juegos, os recomendamos esta editorial porque tiene unos productos súper bonitos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos despedimos con Kiwi, nuestro último bichito adoptado, rescatado, perdido, que apareció hace unos días en nuestra casa y aquí está, porque nadie lo ha reclamado. Y esperamos que os haya gustado la selección de juegos que os hemos traído. Dejadnos comentarios, dejadnos vuestros juegos más bonitos de la ludoteca, que os leemos y os respondemos, y sobre todo que nos hace muchísima ilusión. Nos vemos en la próxima. Besitos.